Nos encontramos desde la sede de Primero Justicia en Rosario de Perijá, donde está próximo a iniciar el encendido de luces de la Casa Amarilla en el municipio. A propósito de esto, nos acompaña o nos visita el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Pablo Guanipa, a quien en esta oportunidad queremos aprovechar para preguntarle sobre el panorama nacional a propósito de los acuerdos que se firmaron en México en la mesa de negociación. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. A Rosario de Perijá. Y en torno a esto quería que nos aclarara varios puntos. El primero de ellos, la liberación de los llamados narcosobrinos, que sorprendió a toda la opinión pública, a la población venezolana. Tenían condena de 18 años, no pagaron ni siquiera la cuarta parte de esto y la liberan. En torno a esto, la opinión pública, analistas y distintos actores y sectores de la política venezolana dicen que fue un acuerdo interno que tuvo Nicolás Maduro directamente con el gobierno estadounidense y que de allí justamente sale la negociación que se firma en México, puesto que mucha gente dice que esto a los únicos que ha beneficiado es al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces quería la perspectiva de Juan Pablo Guanipa como doctor, como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en cuanto a cuál es el beneficio para el ciudadano de a pie, para el venezolano, de la firma de este acuerdo, toda vez que se sepa que se atiende primero el tema social. Sin embargo, el sector más radical de la oposición, representado a mi juicio en este caso por María Corina Machado, dice que esto fue una repartición de bienes de los venezolanos entre tres figuras. Incluso acusa de corrupción a la ONU, a la representación de Nicolás Maduro y a la propia plataforma unitaria con quien se había reunido unas semanas antes. Si analizamos la respuesta que dio a esto Rafael Ramírez, que es confeso detractor de Nicolás Maduro, pero confeso, defensor del legado de Chávez, dice que esto es una traición a la ley de hidrocarburos venezolana y al legado chavista, y ahí nace otra pregunta, que me disculpa que sea tan larga, pero quiero poner todo en contexto. ¿Estos acuerdos son válidos cuando pisotean la ley venezolana? No va a tener a la posteridad alguna consecuencia. Y el otro sector que se manifestó en torno a esto fue justamente la plataforma unitaria, que dice que hay avances y que ya no está estancada la negociación. ¿Cuál es su postura en torno a esto? Bueno, mira, la situación con la decisión de los Estados Unidos de liberar a los hermanos narcotraficantes, porque no es una cosa de acusar a alguien de ese delito, es que resulta que ellos fueron detenidos, procesados, sentenciados, condenados, es decir, no hay duda de que eran personas vinculadas al narcotráfico, y la decisión de ponerlos en libertad es una decisión de Biden en conjunto con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Es una decisión de ellos, en eso nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, y yo tengo la impresión de que eso lo hizo el gobierno de Biden para darle alguna señal al de Maduro, con la idea de lograr que Maduro se involucrara en los temas de la negociación. En contraprestación, el gobierno dictatorial de Maduro le entregó al señor Biden a los presos que habían sido presos y que habían sido empleados de Citgo y que los habían secuestrado, pues el régimen de Nicolás Maduro, yo diría que en calidad de rehenes. Al final fue un intercambio, pero ya se había dado una señal anterior cuando se había liberado a Malpica. No se había liberado, se le habían eliminado las sanciones a Malpica, que también es familiar de Cilia Flores. Parece que la familia de Cilia Flores ha estado vinculada en distintos procesos o de corrupción o de narcotráfico, lamentablemente. Que haya un proceso de negociación a mí me parece que es positivo. Yo no puedo decir que soy convencido de que de allí vaya a salir algo positivo, es decir, soy escéptico con ese proceso de negociación, pero soy optimista también y nunca pierdo la esperanza de que podamos lograr que en Venezuela podamos tener condiciones electorales para sacar a Maduro como se lo merece y para iniciar un proceso de transformación que el país también necesita. Así que con ese escepticismo, pero también con ese optimismo, yo hago votos para que ese proceso funcione adecuadamente. Se tomó la decisión de iniciar con la agenda social, que tiene que ver con la utilización de 3.000 millones de dólares que están allí porque se han resguardado, porque los ha resguardado la Asamblea Nacional de 2015.
si no hubiera así, ese dinero se hubiera utilizado para la corrupción, como ha utilizado tanto dinero Nicolás Maduro para la corrupción. Porque con todos los recursos que han manejado, con todo el incremento de precios del petróleo, a pesar de que la producción en Venezuela ha sido baja porque destruyeron a la empresa petrolera, pero con todo el incremento en el precio y con todo el aumento en los ingresos del país, los problemas en Venezuela se van profundizando. Y se van profundizando porque tenemos graves problemas en materia de electricidad, en materia de agua, en materia de gas, en materia de servicios públicos, de vialidad, de calidad de vida, de calidad de la educación, de la salud, etcétera. Entonces todo ha funcionado mal a pesar de que esta gente ha manejado muchísimos recursos. El hecho de que ahora tenga recursos adicionales, insisto, tiene que ver con que la Asamblea Nacional ha resguardado el dinero de los venezolanos que está fuera del país. Y eso, como te digo, fue una decisión que se tomó, la decisión de iniciar todo por la vía social, con la participación de la Organización de Naciones Unidas, de manera que supuestamente el dinero no lo va a administrar el régimen de Maduro, sino que va a ser administrado por la ONU, y la idea es que eso repercuta en mejoría de la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, yo creo que lo importante de ese acuerdo es el acuerdo político. Y te explico rápidamente. Venezuela es un país desinstitucionalizado, un país que podría tener una situación de bienestar importantísima y muy comparativamente superior a la situación de otros países de América Latina. Lamentablemente, esta gente ha destruido las instituciones en Venezuela. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un país no tiene instituciones políticas, no tiene Estado de Derecho, no tiene respeto por los derechos humanos, no tiene una verdadera separación de poderes, no respeta el principio de la supremacía de la Constitución, no tiene seguridad jurídica y no genera confianza, ese país no va a poder prosperar, ni económica ni socialmente. Tan sencillo como eso. Si nosotros no logramos tener instituciones, no vamos a poder tener un país próspero en lo económico y en lo social. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lograr que tengamos esas instituciones, lograr cambiar. Este país quiere cambiar. Entonces, el centro de la negociación debe ser las condiciones políticas. ¿Y cuáles son las condiciones políticas? Yo diría que, por razones de justicia, en primer lugar, la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. No hay derecho a que esa gente esté presa por pensar distinto al régimen de Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, las condiciones electorales, que tienen que ver con la habilitación de todos los dirigentes. Si tú permites que se mantengan los dirigentes inhabilitados, tú estás decidiendo que el que va a poner el candidato de la Alternativa Democrática es Nicolás Maduro. Porque en este momento todos estamos o inhabilitados o potencialmente inhabilitados. ¿Eso qué quiere decir? Que si cualquier persona es elegida candidato de la unidad, mañana lo pueden inhabilitar. Y así siguen inhabilitando gente hasta que quede alguien que sea cómodo para Nicolás Maduro. Y eso no puede ser. Así que nosotros tenemos que lograr la habilitación de todos los dirigentes políticos, la restitución de los derechos de los partidos políticos que les quitaron hasta su derecho a la identidad, porque les quitaron sus tarjetas electorales para dárselas a gente que el régimen de Maduro compró. Ahí está el caso de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de COPEI y de varios partidos políticos. Lograr también que el registro electoral se revise, que los venezolanos que están afuera puedan inscribirse para votar, que los venezolanos que están adentro, que son 3 millones de venezolanos que están dentro de Venezuela y que no se han podido inscribir en el registro electoral, puedan hacerlo, que el Plan República revise sus actuaciones y sea una institución realmente apolítica y profesional, como lo dice la Constitución venezolana, y no actúe como un partido más. Es decir, revisar todo eso para que tengamos procesos electorales que realmente respeten la voluntad del pueblo venezolano. Esa es la lucha que tenemos que librar. Ahora, diputado y doctor, le pregunto, para el escenario de la discusión de temas políticos, ¿hay alguna fecha que se esté manejando? ¿Hay algún escenario que nosotros desconozcamos, que no se haya hecho público y usted sí? Mira, con respecto a las fechas, ya debe venir la siguiente reunión de lo que tiene que ver con los temas políticos. Lo anunció Gerardo Blay, ya él dijo, mira, ya esto social está avanzado, ya está firmado, ahora comienza a operativizarse y la operativización van a ser 3 años, eso no es un tema de un día para otro. Y luego el tema político es el que debe ahora abarcar la agenda que se discuta en México. Y lo que han dicho los representantes de Estados Unidos es que ellos aspiran, cosa que me parece bastante temeraria, que en 15 días, es decir, que el 15 de diciembre ya esté resuelto todo el acuerdo. Ojalá eso fuera así. ¿Por qué le parece temeraria?
No, me parece que como hemos visto cómo han sido los procesos de negociaciones en Venezuela, con esta gente del chavismo madurismo, que ellos realmente utilizan la negociación no como negociación, sino como un diálogo que no termina nunca en nada. Es lo que ha pasado siempre. Entonces lo que queremos nosotros es que en una negociación hay un reconocimiento de que hay un conflicto y las partes en conflicto saben que para resolverlo tienen que sentarse, conversar, ceder, conceder, y de allí salen acuerdos. Eso es lo que nosotros aspiramos, que salgan acuerdos. Entonces pensar que eso puede estar listo en 15 días me parece que no es tan condescendiente con la realidad. Ojalá que eso sea así, pero esperemos a ver. Se habla desde la bancada chavista, sobre todo Diosdado Cabello, ha dado indicios de que se pudiese adelantar las elecciones presidenciales. De hecho, en algunos programas él ha dicho que habla incluso de unas elecciones generales. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? Y también el hecho de que muchos líderes de la oposición han dicho que se debe adelantar las primarias justamente para atender ese escenario en un momento dado de que se adelanten efectivamente las elecciones. Si hay un adelanto de elecciones no convenido, eso es una violación del proceso de negociación. Eso pasó ya, porque en 2018, en principio de 2018, había un proceso de negociación en República Dominicana y en medio del proceso de negociación, el Consejo Nacional Electoral de Maduro anunció fecha para elecciones presidenciales para el 18 de mayo, 20 de mayo de 2018. Entonces, cuando hacen eso, están violentando cualquier posibilidad de acuerdo. Y entonces, en caso de que eso suceda, vuelve a pasar el escenario del 2018. Ustedes vuelven a retirarse, no van a elecciones, otra vez Maduro queda como ilegítimo, o ¿cuál sería el paso a dar en ese caso? Mira, a mí no me gusta hablar de supuesto. Yo lo que te quiero decir es que lo que nosotros exigimos es que se haga un proceso electoral convenido, que ese proceso cuente con condiciones electorales. Aquí el problema de esto es que Maduro, ahora que estamos en Mundial de Fútbol, él se aparece en el campo de juego, él y sus jugadores todos vestidos de rojo, y eso está bien. Es el color de ellos, pero es que ellos quieren que el árbitro esté vestido de rojo y que todos los demás competidores estén vestidos de rojo. Es decir, Maduro es cobarde porque él no quiere ir a una elección en igualdad de condiciones, porque él sabe que si va a elección en igualdad de condiciones pierde de abuso. Si hay alguien repudiado en este país es Nicolás Maduro. Si alguien tiene el rechazo de Venezuela es Nicolás Maduro. Y si nosotros hacemos las cosas como las tenemos que hacer, yo estoy seguro de que podemos ganarle a Maduro, pero tenemos que abonar el terreno. Y abonar el terreno significa lograr las condiciones necesarias, no para estar por encima de él en las condiciones, sino para estar en igualdad de condiciones, para que vayamos a una elección en la que todos sintamos que podemos ganar si hacemos el trabajo que tenemos que hacer y no dependemos del árbitro porque está vendido o de algún jugador que ellos han comprado. Doctor, usted ha tocado un punto muy importante y es el hecho de que Nicolás Maduro no puede perder desde su óptica, porque primero lo solicitan por el Departamento de Seguridad estadounidense, ofreció recompensa por él. Segundo, porque tiene crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese escenario, de hecho, ya se han venido tirando flechazos, por usar algún término, desde el gobierno de Petro y otros gobiernos amigos de Nicolás Maduro, donde piden que esos escenarios desaparezcan para que él se pueda medir. Traigo esto al escenario porque se ha escuchado en los últimos días, no es nada oficial, pero nosotros que seguimos las redes y que siempre estamos detrás de lo que ocurre, se ha escuchado de que hay muchas bajas o cambios en los altos mandos a nivel militar, en que supuestamente Maduro no va a ir a medirse en el tema electoral justamente por el escenario que le acabo de pintar y que supuestamente le está negociando, buscar salir. ¿Qué opinión le merece esas afirmaciones? Mira, hay que librarse un poco de las especulaciones. O sea, yo creo que nosotros tenemos la obligación de sentar las bases para que se restablezca la democracia, la libertad en Venezuela. Y eso pasa por lograr las condiciones políticas. Por eso te digo que me parece que el hecho fundamental que nosotros tenemos que lograr es que haya condiciones políticas para que el venezolano pueda votar y al votar pueda elegir y sienta que su voto va a ser respetado. Creo que ahí tenemos que concentrarnos. Creo que
Lo que pueda o no hacer Nicolás Maduro o Diosdado Cabello es algo que tenemos que atender, pero nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por reinstitucionalizar el país y por lograr que haya respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto al ciudadano venezolano. Creo que hay que concentrarse en eso. Doctor, a propósito de su candidatura, recientemente hubo un episodio bastante lamentable en Trujillo, donde usted manifestaba que no había respeto a su persona, a su figura, y que seguían violentando los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué opinión le merece el que apenas estamos iniciando una fase de primarias? Ni siquiera se ha llegado a la candela, como decimos en coloquio, del escenario electoral, y ya está pasando esto. ¿Siente usted su vida amenazada? ¿Se siente en peligro? ¿Cuál es la opinión de Juan Pablo Guanipa y de su familia en torno a esto? Mira, si yo estoy convencido de que en Venezuela hay una restricción democrática, de que en Venezuela hay un régimen dictatorial, yo tengo que asumir las consecuencias de eso. Si hacemos un recuento de persecución, yo te puedo decir sin ánimo, porque no tengo ni vocación de mártir, ni de víctima, ni nada de eso, pero yo te puedo decir, te puedo hacer un recuento breve de todo eso. Yo tengo mi inmunidad parlamentaria allanada, yo estoy inhabilitado políticamente. Yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es una farsa porque aquí en Venezuela no hay justicia, en la que me acusan de 8 delitos, uno de ellos contemplado en la ley antiterrorismo. Yo he sido perseguido y golpeado físicamente en 2 oportunidades, una en San Francisco y en otra oportunidad en Caracas saliendo del Parlamento Nacional. Mi familia ha sido perseguida. Yo 2 meses he estado en la clandestinidad. Recientemente en Trujillo pasó lo que tú estás comentando, que hubo allí una persecución. Ellos lo que querían era mostrarnos a nosotros golpeados, lanzándonos tomates, huevos y tal. Tenían un cartón de huevos ahí, no un cartón, una caja de huevos, y la lanzaron en contra, imagínate tú, de la sociedad anticancerosa de Trujillo, porque la sociedad anticancerosa tiene espacios que alquila para su propia manutención, y a Primera Justicia le alquilaron el auditorio para el acto que tuvimos nosotros allí. Y bueno, la actitud de ellos fue muy lamentable, pero no lograron el video que ellos querían. Yo logré escabullirme en ese momento para evitar que ellos me sometieran a eso. En Machiques también, cuando estuvimos en Machiques en una emisora de radio, un grupo de personas indígenas en aquella oportunidad movidos por la alcaldesa del municipio, y además tenemos todas las pruebas y todo lo demás, intentaron impedir que nosotros pudiéramos hacer nuestra participación y lanzaron piedras en contra de la emisora, y al final fue la gente la que escuchaba el programa y se apersonó en la emisora, que por cierto después fue cerrada, y bueno, Selecta, y bueno, lograron defender la posición que nosotros teníamos. Y así como eso te puedo decir muchísimas cosas que nos han pasado durante este tiempo. Cuando los diputados salimos el año pasado en gira por todo el país, fuimos perseguidos totalmente por funcionarios de la Fuerza Armada. En definitiva, esto es una persecución política en el marco de una dictadura, frente a la cual nosotros tenemos que estar claros. Y yo he tomado una decisión respetando a todos los que decidieron irse del país, porque al final el exilio es una institución a nivel mundial y es válida cuando se ejercen dictaduras. Yo tomé la decisión de no irme de Venezuela, de dar la pelea adentro y de luchar hasta que logremos democracia y libertad. Así que lo voy a seguir haciendo hasta que lo logremos. Ahora, hay gente, y eso lo hemos podido ver a través de las redes sociales, que se pregunta si usted no pudo convertir, pues son las palabras textuales que usan, si no pudo convertir el triunfo en el Zulia para operar como gobernador y ahora está aspirando a la presidencia, ¿qué le garantiza a quien vote por Juan Pablo Guanipa que usted va a cobrar esos votos en nombre de los venezolanos? Lo que pasa es que nosotros estamos buscando el cambio político del país. Cuando sucedió lo que sucedió en el Zulia, nosotros fuimos a un proceso electoral, ganamos unas elecciones primarias, ganamos después la elección frente a Arias Cárdenas, y después intentaron obligarnos a juramentarnos ante una farsa de constituyente que no tiene nada que ver con la constitucionalidad. Evidentemente, si yo estoy en una lucha
coherente, y durante todo ese año 2017 habíamos estado en la calle peleando en contra de la constituyente, logramos el desconocimiento de la constituyente dentro del país, logramos el desconocimiento de la constituyente fuera del país, los jóvenes salieron a acompañarnos en la lucha y varias decenas murieron en las calles de Caracas y de toda Venezuela peleando en contra de la constituyente. Que yo fuera a juramentarme ante la constituyente me parecía una falta de respeto con toda esa lucha. Además me parecía una posibilidad de fortalecer a Nicolás Maduro, que lo que estaba buscando era eso, fortalecerse ante la opinión pública mundial y decir: aquí están los gobernadores de los estados que ganó la oposición juramentándose y subordinándose ante la Asamblea Nacional Constituyente, ante esa farsa constituyente. Así que yo creo que nosotros hicimos lo correcto, y en aquella oportunidad se impidió mi juramentación, que lo traté de hacer primero ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia y luego ante un tribunal como lo establece la Constitución del Estado. En aquel momento, bueno, en medio de la dictadura en la que estamos, indudablemente que era muy difícil hacer valer esos derechos. En esta oportunidad, mi objetivo fundamental no es la presidencia de la República. Mi objetivo fundamental es lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa, es decir, lograr el cambio político. A veces hay políticos que sienten que son mesías y que solo ellos pueden sacar a Maduro o solo ellos pueden hacer algo por el país. Y yo creo que eso no está bien. Yo creo que hay que centrarse en el objetivo. Si a mí me corresponde dar esa pelea, estoy dispuesto a darla. Hasta la vida estoy dispuesto a dar por la democracia y por la libertad en Venezuela. Si no me corresponde, apoyo al que sea. Yo no tengo ningún apego con respecto a eso. Y puedo tener diferencias con líderes que están en distintos extremos en la visión ideológica que puede haber en el país. Pero no tengo ningún inconveniente en apoyar al que sea. Voy a tratar de ser el precandidato de Primero Justicia. Si lo logro, voy a tratar de ser el candidato de toda la unidad. Si lo logro, voy a enfrentar a Nicolás Maduro con todo. Si no logro ser el candidato de Primera Justicia, apoyo al que decida Primera Justicia. Si no logro ganar la primaria, apoyo al que gane la primaria. Así que yo no tengo inconveniente con eso. Doctor, para ir cerrando, porque entiendo que tiene que ir a la actividad, recientemente se publicó una encuesta en la que dan como figuras principales, según esta encuestadora, a Enrique Capriles Radonsky, a Manuel Rosales, como los principales candidatos a ser votados. La mayoría de la gente que opina, o por lo menos las que yo vi en esa encuesta, dicen que estos son los candidatos que favorecen al chavismo y que esta encuestadora está parcializada hacia ese norte. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Porque en esa encuesta, de hecho, el nombre de Juan Pablo Guanipa está en los últimos escalones, por decirlo de algún modo. Mira, medir una encuesta 2 años antes de un proceso electoral puede servir para que tú veas cómo está tu ubicación en un momento determinado. Pero la encuesta es el día de la elección y evidentemente las encuestas pueden tener un resultado que puede significar una realidad hoy y otra mañana. Y para eso te pongo un ejemplo. En el año 97 Chávez tenía 3 puntos en las encuestas y en el año 98 tenía 56 puntos en las encuestas. Irene Sáez en el 97 tenía 45 puntos en las encuestas y en el 98 llegó a 8 puntos en las encuestas. Es decir, las encuestas te miden un momento determinado, una circunstancia determinada. Ahora, en las encuestas hay que medir muchas cosas, no solamente cuál es la intención de voto. Hay que medir cuánta gente te conoce, cuánta gente no te conoce. Si te conoce todo el mundo y tú tienes una posición no privilegiada, tienes un techo, se te hace más difícil. Si tienes todavía un segmento de la población que no te conoce y todavía estás en un proceso de crecimiento, tienes una potencialidad y hay que estudiarla. Hay que revisar el nivel de visión positiva de agrado y el nivel de rechazo. ¿Cuál es el nivel de visión positiva de agrado o el nivel de rechazo de Guanipa? Mira, yo diría que todos los dirigentes de la oposición en este momento estamos en negativo en eso. En mi caso, yo tengo aproximadamente 14 negativos, pero cuando tú te pones a ver otros, hay algunos que tienen 56 negativos, hay algunos que tienen 45 negativos. Es decir, en mi caso, según esa encuesta no, porque esa encuesta no la conozco, y si la gente que maneja esa encuesta es la que yo creo, es gente que no me merece absolutamente ninguna credibilidad. No desconozco las encuestas, desconocería esa. Pero hay muchas encuestas en las que uno puede revisar cómo están las cosas y evidentemente en nuestro caso
hay mucho por hacer, hay mucho por crecer, hay mucho por lograr que sea de conocimiento de la gente en todo el país, es decir, hay un trabajo por hacer. Pero yo en eso, como te digo, no tengo ningún apego. A mí lo que me interesa es que salgamos de Maduro. Su mensaje para la población rosarhense y para toda Venezuela en general, toda vez que se sepa que este material va a estar colgado en villanafm.com y en nuestro canal de YouTube. Bueno, mi abrazo para toda la gente de Rosario de Perijá, no solamente para la gente de la villa, sino para la gente de todos los pueblos de este municipio Rosario de Perijá, también de todo Perijá, de todo el estado Zulia, de toda Venezuela. La gente de Venezuela esté donde esté. Nosotros tenemos un gran país que está pasando por un mal momento y todos tenemos la responsabilidad de ver de qué manera podemos acompañar a Venezuela para que logremos tener ese país de progreso, de prosperidad, de calidad de vida, de servicios públicos, donde la gente sienta que estudiando, trabajando, emprendiendo puede echar para adelante. Así que, ¿qué le digo a la gente? Piensa siempre qué puedes hacer por tu país. No pierdas nunca la esperanza, no pierdas nunca la ilusión. De esto vamos a salir y Venezuela volverá al sitial que nunca debió dejar. Amén. Muchísimas gracias. El doctor Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.